Creo que podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenos días a todos. Nos encontramos hoy ya en la sesión número 8, en donde trataremos el tórax, cuáles son los órganos en riesgo, objetivos y cuáles son los desafíos más comunes. Esta presentación del día de hoy va a estar dividida en dos etapas. Para la primera etapa tenemos al doctor Alejandro González Mota. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. El doctor Alejandro es un radiooncólogo en el Centro de Tratamiento de Investigación sobre el Cáncer en Bogotá, Colombia, y nos ha estado apoyando muchísimo en el desarrollo de cursos en rayos contra el cáncer. Así que gracias, Alejandro, por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido. Denilson, muchísimas gracias por tu presentación y muy buenos días para todos. Para mí es un gusto estar nuevamente en este curso de Rayos contra el Cáncer y tener la oportunidad de compartir el día de hoy, en esta mañana, la primera parte de la charla. Entonces voy a empezar a transmitir y tú me dirás si empezamos, Denilson. Entonces, la sesión de hoy va a estar dividida en tres partes. La parte que yo voy a hacer es la anatomía y los blancos de tratamiento, y la siguiente parte nos va a acompañar Sandra Urrutia. Un gusto pues compartir también el día de hoy con Sandra. Entonces, esta primera parte de la anatomía, quisiera que vayamos entrando en calor, como decimos en Colombia. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas, con un quiz. Solamente para darnos una idea de qué tan familiarizados o no estamos con las estructuras del tórax. Entonces, están viendo en pantalla y la pregunta es: ¿qué estructura está señalada en la imagen de tomografía? Hay una opción que es la vena ácigos, la segunda es la vena brachiocefálica derecha, la tercera es la arteria pulmonar izquierda y la cuatro es el esófago. Entonces, adelante por favor, que aún faltan muchos por participar y la idea es que participen todos, no tienen ninguna tinta de examen ni nada de eso, es solamente por darnos una idea y empezar a familiarizarnos con el tórax. Bueno, entonces vemos que estuvo muy empatado, vemos que estuvimos muy divididos, pero la respuesta correcta es la uno. Esta que vemos acá es el arco de la vena ácigos, eh, y bueno, vamos a ir viendo más adelante algunas diferencias, y para los que contestaron que fue la respuesta más votada, que consideraron que era el esófago, miren el esófago acá a la derecha de su pantalla, es esta estructura que tiene, digamos, aire en su interior y una pared, es decir, hay una diferencia entre esta estructura que es el esófago. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. Esperen un momentito. Aquí está. Un segundo. Ahí. Un momento. Listo. Esta es otra pregunta. ¿Qué estructura? La primera que era era la más difícil y era la de entrada. Esta, vamos a ver cómo nos va con esta. Y es: ¿qué estructura estamos viendo en la imagen de tomografía? La opción uno es el arco aórtico, la opción 2 es la vena brachiocefálica derecha, la opción 3 es la vena brachiocefálica izquierda y la opción 4 es la cava superior. Entonces, adelante ya la forma de participación, veo que ya estamos más familiarizados, vamos muy bien con las votaciones en el número de personas que están participando, y invitamos a todos a participar, que vuelvo y digo, no es ningún quiz, sino el objetivo es darme una idea de cómo estamos todos y saber en qué partes de la presentación vamos a hacer más énfasis. Bueno, vamos a Concordados. darle los resultados. Entonces, bueno, está arrollador. Efectivamente, la respuesta correcta es uno, el arco aórtico, y es este que es la estructura señalada. Y creo que, bueno, en esta no tuvimos dudas el 60%, aunque un grupo votó por la cava superior. Recordemos que la estructura de la cava superior en este caso sería esta estructura que estoy mostrando. Denison, ¿tú me confirmas si están viendo mi láser? Sí, 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 se ve el Esta puntero. estructura sería la cava superior en este caso, y vamos a recordar que se encuentra
a la derecha, en este caso, del arco aórtico. No de la pantalla de ustedes, sino desde el punto de vista de posición anatómica. Y nuestra última pregunta, que dicho lo anterior, creo que vamos a sacarla todos bien. Entonces, la última estructura de Nilsson, ¿puedes ponerla, por favor, para Ahorita. en el poll? Sí, sí, ahorita ¿Qué deberían de estructura estar viendo ya. tenemos ahora? Eso, sí, yo creo que está... me adelanté, cierto, me chivié yo mismo, pero... La estructura que está señalada tiene una opción que es el arco órtico, dos que es la vena brachiocefálica derecha, tres la vena brachiocefálica izquierda, cuatro la cava superior. Y vamos a darles 10 segundos más porque creo que esta sin duda va a estar arrolladoramente bien. Entonces, efectivamente, esta que estamos viendo es la cava superior. Se las acabé de mostrar hace un momento. Este es un corte más inferior de la cava, pero está acá la cava. Y miren cómo vemos la primera estructura que les pregunté, que es la ácigos, que está, digamos, llegando también a comunicarse con la cava. Esta, sin duda, es la cava. Y esta quería hacer un énfasis en esta estructura porque para nosotros desde la perspectiva de radioterapia, recordemos que una de las urgencias que podemos tener en pacientes que vamos a tratar con tratamiento con radioterapia es cuando tenemos un paciente con un síndrome de vena cava superior o un compromiso de la cava. Y esta estructura que estamos viendo es precisamente la cava y es esa estructura la que cuando tenemos un paciente que tiene una masa, que está teniendo un compromiso de una masa que comprime la cava, es cuando vamos a tener un paciente con un síndrome de cava superior y por eso creo que es importante recordarla y tener anatómicamente la posición de la cava. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Entonces vamos a hacer un repaso de anatomía. La verdad que en anatomía podríamos pasarnos un semestre hablando solamente de la anatomía del tórax y no es el objetivo de hoy, sino mi objetivo es uno, hablar sobre las estructuras más importantes, más grandes, motivarlos a todos con algunas bibliografía para que cada uno de ustedes pueda entrar y revisar más adelante y por supuesto todas las dudas que tengan, tanto bienvenidas ahora en la sesión como más adelante. Recordemos, esta es una diapositiva que la doctora Brenda Carrión amablemente ha compartido conmigo y creo que en su sesión de mamá ella lo explicó maravilloso y por eso me tomé el atrevimiento con la autorización de ella de utilizar esta diapositiva. Y es, vamos siempre a recordar que tenemos dos grupos grandes de órganos. Unos son los órganos que vamos a denominar en paralelo y otros que son los que vamos a denominar en serie. Cuando hablamos de un órgano en paralelo, imaginemos como una red, como una malla en la cual el órgano tiene muchas unidades funcionales y solamente se va a dañar cuando un volumen muy significativo del órgano está, digamos, afectado, en este caso por la radiación. Pero cuando tenemos un órgano en serie, si yo tengo un órgano en serie, imaginémonos que es como una cadena. Entonces, si yo pierdo una parte de esa cadena o pierdo un pin, inmediatamente la cadena va a dejar de funcionar y es lo mismo que pasa con los órganos en serie. Si yo tengo que cuidar mucho la dosis máxima, porque cuando la dosis máxima supera la tolerancia de ese órgano, voy a tener un daño en el órgano y de ahí no va a poder funcionar ni la parte de arriba ni la parte de abajo, sino que voy a perder la funcionalidad del órgano. En el caso del tórax, esto es fundamental y dos estructuras claves que tenemos en el tórax como órganos en serie. Uno, el esófago y dos, la médula espinal. Y la médula espinal debe ser siempre que yo esté tratando un paciente con un tratamiento de radioterapia en el tórax, un órgano en el que debo pensar, debo considerar la dosis y debo asegurarme de no superar esa dosis máxima porque lo que voy a terminar teniendo es una mielitis por radiación. El tórax es una estructura anatómica maravillosa para nosotros en radioterapia porque va a confluir diferentes órganos a riesgo
anatomía diferente y adicionalmente porque nosotros desde radioterapia tratamos muchos pacientes con radioterapia en tórax. Entonces tenemos que cuando tratamos pacientes con radioterapia paliativa en columna, es una estructura que se encuentra, digamos, significativamente hacemos tratamiento de radioterapia en la columna torácica, podemos hacer tratamientos con adyuvancia en cáncer de mama, hacemos tratamiento definitivo en cáncer de pulmón, hacemos radiocirugía en columna, también la podemos hacer en pulmón y hacemos radioterapia en cáncer de esófago, como por mencionar algunos de los tratamientos más importantes que hacemos. Es decir, desde lo que nosotros nos dedicamos, que es a tratar pacientes con radioterapia, hay un número significativo de pacientes que los órganos que se encuentran en el tórax va a ser importante conocer su ubicación. Y va a ser importante, lo primero es, yo tenía un profesor que decía que si yo no conozco la anatomía normal, no voy a poder identificar cuando esa anatomía está alterada. Entonces, es una invitación y una motivación a todos. Este es un caso clínico que traigo para precisamente repasar esto. Esto es un caso de la vida real. Es una paciente, 75 años, un cáncer de pulmón, es un estadio 4, tiene una mutación de algo que se llama EGFR y eso es como un marcador que tiene el tumor y responde a un tratamiento específico. Pero más allá de eso, tiene una compresión medular, tiene síntomas de compresión medular, consulta por dolor en columna y tiene la resonancia de columna que evidencia una masa paravertebral en la columna torácica que evidencia compromiso medular. Entonces, ¿qué sucede cuando llevamos a esta paciente a la simulación? Vamos a ver este video. Quiero que todos se fijen, miren la masa, esta es la masa paravertebral, que es la que está comprimiendo la médula, pero ojo, miren esta otra masa que tiene esta paciente. Esta paciente tiene una masa adicional metastásica del mismo tumor primario, que en este caso comprime, pues que está comprometida la reja costal. Y creo que es importante porque si yo no tengo en mente, uno, que tengo que diferenciar las masas. Miren que esta masa, la más grande, voy a volver a correr el video, pero no, acá lo tengo. Miren, una cosa es la masa dependiente de la reja costal, que es muy grande, pero que es por supuesto anormal, pero esa no es la causa de la... Qué pena, es mi perrito. Un segundito, listo. Entonces, esta masa no es la causa de la compresión medular de esta paciente. Es una masa importante, puede tener consideraciones en la posición como vamos a simular esta paciente. Puede ser importante mapearla, pero la que causa la compresión medular es una masa paravertebral que contacta el canal medular. En este caso, sería como veíamos hace un momento en el video. Me voy a devolver al video para que lo volvamos a ver un segundo. Miren el video. Un momento aquí. Ahí está corriendo. Miren, esta masa más pequeña es la que se está realmente metiendo a la médula y esa es la zona que tengo que identificar. Entonces, traigo este ejemplo porque muchas veces pensamos que un tratamiento de radioterapia paliativa, en este caso en la columna torácica, en el tórax, es algo usual al que todos estamos acostumbrados, pero que requiere que cada uno de nosotros lea con detalle la historia clínica, revise, digamos, las notas de las imágenes, porque podría ser fácil, una masa paravertebral que comprime, de pronto y yo pienso que es esta masa, y no, no lo es. Es solo una invitación para que incluso en tratamientos que nosotros podemos denominar de una complejidad baja como una radioterapia paliativa en tórax, estemos muy atentos. Y lo siguiente es la posición del corazón. Estamos acostumbrados, el corazón es izquierdo y por supuesto yo no vengo a decir algo diferente, pero no siempre existe una condición que se llama la dextrocardia y cuando yo tengo un paciente con dextrocardia voy a tener el corazón, miren, el ventrículo izquierdo del corazón va hacia la derecha. Es decir, si yo no tengo claro que esto no es la anatomía normal, no voy a poder identificar que en este paciente tiene una alteración anatómica que puede suceder
en un porcentaje pequeño de pacientes, pero hay personas, 2 o 3% de personas en el mundo que tienen dextrocardia y el corazón no es izquierdo, sino derecho. Con esta, es importante que todos recordemos siempre que cada ser humano es único y requiere todo el tiempo de cada uno de nosotros para dedicarnos y entender ese paciente, porque para nosotros puede ser un tratamiento, pero para el paciente es su tratamiento de radioterapia. Entonces, identificar la importancia que cada paciente requiere y el tiempo que necesita. Con eso vamos a hacer una introducción en la anatomía. Entonces vamos a recordar que el tórax, tenemos acá el tórax, tenemos el mediastino. El mediastino es fascinante porque el mediastino básicamente es la forma, como su nombre lo dice, que está como en el medio, en el medio, digamos, del cuerpo y se divide en tres. Tiene un mediastino anterior, tiene la mitad del mediastino y tiene una parte posterior del mediastino. Y en la parte anterior, digamos que es todo lo que vamos a encontrar por delante del corazón. En el medio vamos a encontrar las estructuras cardíacas y el esófago. Y en la parte posterior del mediastino vamos a tener el hueso. Cuando miramos el tórax a grandes rasgos, vamos a recordar que el tórax es una estructura con una defensa ósea y miren lo que vamos a encontrar es que tenemos toda una reja costal que está formada, digamos, por las costillas que van a ser una forma de ciertamente protectora de unas estructuras vitales que se encuentran en esta cavidad que es el tórax, que en este caso sería el corazón y los pulmones. Entonces, en este caso, esas estructuras necesitan de una protección adicional y en este caso son todas las costillas que vamos a tener y en la parte anterior vamos a tener el esternón y el esternón tiene una cabeza del esternón y tiene un manubrio. Y un segundito. Cuando vamos a mirar una de las estructuras que tenemos en el tórax, que es el pulmón, vamos a recordar que los pulmones, tenemos uno derecho y uno izquierdo, que los pulmones a su vez están clasificados en unos lóbulos. Entonces el derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo tiene solo dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Este dato no es un dato menor y quisiera hacer énfasis en este dato porque cuando tengo un paciente con un tumor en el lóbulo izquierdo, dependiendo si es en el superior o lo inferior, debo mirar, espérenme aquí, miren esta gráfica, que básicamente es como toda la clasificación. Luego los lóbulos se dividen en segmentos, pero no me quiero como alargar realmente la discusión de los segmentos, pero sí les quiero mostrar algo que considero importante. Y esto que considero importante es, miren lo que tenemos acá. Este es el pulmón izquierdo. Y miren que en el pulmón izquierdo yo puedo, como solo voy a tener un inferior y un superior, yo puedo tener tumores que hacen parte del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, que son mucho más superiores de lo que yo podría imaginármelos. Y tengamos eso en cuenta por la configuración, como el pulmón derecho tiene tres lóbulos, tiene uno que está en la mitad, que si ustedes miran acá, mírenlo por acá, espérenme un momentito, miren este, que es todo esto es el lóbulo medio del pulmón derecho. Y el izquierdo, miren que no lo tiene. Entonces esto es solo para que dimensionen que yo puedo tener tumores en el lóbulo inferior que son mucho más altos de lo que me los imagino. Luego las vías respiratorias, básicamente tengo la tráquea, que es el centro por donde entra el aire, y este a su vez se va a dividir en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, que a su vez se van a terminar, digamos, dividiendo en otras vías, pero básicamente creo que es importante entender que hay la tráquea y que tiene dos bronquios principales. Cuando vamos a mirar
la anatomía, les recomiendo, esta es una excelente herramienta, se llama Imayos. Imayos tiene toda la anatomía que ustedes quieran y si quisieran profundizar no solamente del tórax, sino tiene anatomía para cada estructura del cuerpo. Y, uy, perdón por el sonido. No, no se los puedo quitar. Es para despertarlos también. Pero lo que van a ver es que acá podemos ver la clasificación de cada uno de los segmentos, de los lóbulos, y podemos ir mirando. Y miren esto que les decía hace un momento, miren cómo ya acá estamos hablando del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, pero todavía puede ser muy alto comparado con otras estructuras. Y también lo podemos mirar en el coronario. Digamos que yo creo que esta, perdón por el sonido, pero creo que es una herramienta excelente para poderse dar una idea clave de la anatomía. Hay algunos puntos claves y por eso me voy a devolver acá nuevamente y es, miren, este nuevamente es el mediastino posterior. Miren que en el mediastino posterior voy a tener los vasos. En este caso voy a tener un vaso principal, como en este caso es la aorta. Luego voy a tener en el centro de todo voy a tener el corazón y todo lo que es anterior al corazón voy a tener el mediastino anterior, donde muchas veces puedo encontrar en el mediastino anterior y superior puedo encontrar tumores del timo. Y miren esta relación de una de las preguntas que les hacía. Yo tengo la vena brachiocefálica derecha, tengo la vena brachiocefálica izquierda y ambas se van a unir en la vena cava superior, que es esta. Y miren que la vena cava superior va a estar, va a ser más lateral y va a estar más a la derecha en posición anatómica que la posición, digamos, del arco aórtico, que en este caso sería este que estoy señalando acá en pantalla. Y no vamos a olvidar el corazón. Yo no voy a hacer un énfasis importante en el corazón. La razón es que ya tuvimos una charla con la doctora Brenda y a todos les recomiendo como mirar esta charla que tuvimos en cáncer de mama con la doctora Brenda, pero sí vamos a recordar que en el corazón hay un detalle importante. ¿Cuál es ese detalle importante? El corazón tiene dos aurículas, tiene dos ventrículos y normalmente cuando nosotros hablamos de una arteria, las arterias normalmente tienen sangre que está oxigenada. Pero este detalle es que hay algo que es la arteria pulmonar y la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, por eso recibe el nombre de arteria, no tiene sangre oxigenada, sino por el contrario, es la arteria en el cuerpo que va a tener una sangre que está desoxigenada porque está saliendo del corazón y va a ir hacia los pulmones para poder obtener el oxígeno. Luego vamos a tener los ganglios mediastinales. No me voy a detener mucho en ellos, pero quisiera que supieran que hay 14 estaciones de ganglios mediastinales y que estos ganglios mediastinales son importantes para poder determinar las zonas que vamos a irradiar en pacientes con cáncer de esófago y en pacientes con cáncer de pulmón. Y si los vemos acá, básicamente como van como les decía, van del uno, pues pueden ir hasta el 14 y básicamente empiezan de superior a inferior y van abarcando tanto el mediastino, pero miren que van a llegar más o menos hasta el nivel 10 que está en los bronquios principales, y luego ya el 12, el 13, el 14 son los que van a ir ya, digamos, con cada uno de los segmentos pulmonares. El esófago es otra estructura que encontramos en el tórax y va a ser interesante porque tiene cambios de relación dependiendo del el corte en el que lo veamos dentro del tórax. Entonces, vamos a recordar que él más o menos empieza como estos centímetros que ven, es la distancia en centímetros desde los dientes y básicamente se utiliza como una referencia endoscópica. Cuando ustedes ven el reporte de una endoscopia,
Los gastroenterólogos que hacen las endoscopias normalmente reportan una posición de los tumores dependiendo cuál es la distancia desde los dientes. Y entonces lo que vamos a encontrar es que vamos a dividirlo en cervical, en torácico alto, en medio y en bajo, y estos van a ser los centímetros en los que se encuentran, y dependiendo de eso es que ubicamos los tumores, si consideramos que es un tumor esofágico alto, medio o bajo, y eso tiene implicaciones histológicas y en la forma como tratamos los pacientes. Para el corazón, el plejo braquial y las mamas, porque las mamas también son importantes considerarlas como un órgano a riesgo, recomiendo nuevamente ir a la presentación de la doctora Brenda. Entonces, todos los órganos a riesgo que vamos a tener en el tórax están los pulmones, el corazón, el esófago, la reja costal, la médula espinal, la tráquea, los bronquios, los senos o las mamas, las vértebras, tenemos grandes vasos y tenemos el plejo braquial. Y antes de entrar a hablar un poquito sobre los órganos a riesgo, quisiera hacer este énfasis en por qué es tan importante, y vamos a unir una idea inicial. Necesitamos conocer la anatomía normal, pero necesitamos poder involucrar cada una de estas estructuras como un órgano a riesgo, y es porque la radiación tiene consecuencias. Entonces, quiero que vean todos este. Este es básicamente un plan de un paciente que estamos irradiando con cáncer de pulmón. Básicamente lo que quiero mostrar en esto es que si, y ya vamos a hablar más del movimiento. Y miren, este es el tumor primario, lo pueden ver en la imagen de la derecha de su pantalla. Todo este era el tumor primario y tenía compromiso de ganglios mediastinales. Y miren lo que pasa con esta paciente 6 meses después de terminar el tratamiento con radioterapia. Todo esto es neumonitis, que es una inflamación del pulmón secundaria a la radiación. Mírenla acá también en la pantalla, y es básicamente todo donde entró el campo de radioterapia va a terminar con neumonitis. Entonces, si yo no entrego el tratamiento donde debo entregarlo, voy a generar un daño en una zona que no debería generarlo, porque la neumonitis per se no es el problema. Yo estoy irradiando el blanco de tratamiento y secundario a ese tratamiento que estoy entregando, voy a tener una consecuencia que es la neumonitis, que no siempre es sintomática, no siempre los pacientes tienen síntomas, pero cuando hago imágenes, esto que ven en la pantalla es claro, es decir, es para unir la idea de que cuando cada vez que estamos tratando un paciente con un tumor en tórax, es un paciente que más adelante en el futuro puede desarrollar neumonitis. Y no solo neumonitis. Miren esto, misma paciente, este es el campo de radiación de esta paciente desde el 50% de la dosis y el 100. Miren cómo el 50% de la dosis entra en la columna, y miren, acá me voy a agrandar. Esta era la columna de esta paciente al inicio del tratamiento, y esta es la columna de esta paciente 6 meses después. Espérenme un segundo para poder poner el láser. Miren esta vértebra. Esta paciente tuvo una fractura vertebral. La fractura no, la única causa no es la radiación. Digamos que en las mujeres, por la edad, la densidad mineral ósea va disminuyendo, pero la radiación es un factor que contribuye. Entonces, si yo no entrego la radiación donde debo entregarla, puedo terminar generando también consecuencias como fracturas en zonas donde no quiero generarlas. Es solo para concientizar todos en la importancia que tenemos en los diferentes pasos de un tratamiento de radioterapia en que debemos entregarlo de una forma precisa. Entonces, dentro de esos órganos a riesgo, les decía, la médula espinal es fundamental, la vamos a delimitar, digamos, dentro, posterior, digamos, al cuerpo vertebral, en el espacio que ocupa la médula, que es este, y es un cilindro de 8 a 10 milímetros de diámetro, y va a ir desde el foramen occipital hasta la primera o segunda vértebra lumbar. La idea es delimitar todo el canal medular que veamos, porque la médula, aunque no ocupa todo el canal, ella se puede mover, es móvil y se puede desplazar.
Por eso es importante delimitar todo el canal y acá está, digamos, una referencia para incluirla. Y más o menos, como les decía, el límite va a estar entre el E1 y el E2. Este es un libro que les recomiendo y luego pues podemos mirar con Ben para poder dejarlo dentro de los materiales del curso. Y es un libro para delimitar todos los órganos a riesgo en radioterapia y creo que puede ayudarnos a tener una guía. El corazón no nos vamos a detener mucho, pero recordemos que siempre el corazón es una estructura vital en todo tratamiento que hagamos en el tórax, porque tenemos un riesgo de tener enfermedades cardiovasculares posteriores al tratamiento. Tenemos los pulmones, que ya vimos, tenemos el esófago, que lo mencionamos, y miren esta estructura acá a la izquierda de sus pantallas, que es el esófago. Miren cómo el esófago se curva. Él va de derecha a izquierda. Y por eso esto va a ser importante cuando vamos a buscarlo en los cortes axiales, lo que vamos a ver es que él siempre empieza un poco más a la derecha y va cruzándose por la línea media y luego va a terminar más hacia la izquierda, que era una de las preguntas que teníamos que muchos pensaron que podía ser el esófago. Para el contorneo de la reja costal, lo que tenemos recomendado es hacer un contorneo de una expansión de 2 centímetros hacia exterior de los pulmones. Y lo que vamos a terminar es, miren cómo deberíamos delimitar la reja costal, que debería incluir los músculos intercostales, los nervios y debería incluir, por supuesto, la reja costal. Es la forma como deberíamos hacer una delimitación correcta de la reja costal. También este es otro, es una referencia del RTOG que está dentro de la bibliografía al final, donde están delimitados todas las estructuras del tórax. Cuando vamos a hablar de un tratamiento en tórax, debemos recordar que necesitamos que el tratamiento sea exacto y preciso. Son dos conceptos diferentes. Sé que ya lo hemos hablado, sé que esta diapositiva la hemos utilizado antes o unas similares, pero miren, cuando yo soy altamente exacto y preciso, esto es lo que pasa. Es decir, el blanco es el punto amarillo, que es donde quiero llevar la radiación y estoy siendo, tengo una alta exactitud y tengo una alta precisión. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es que la exactitud es yo estoy llevando el tratamiento con radioterapia donde lo necesito y la precisión es porque yo estoy llevando el tratamiento de forma consistente al mismo punto. Para poder hacer eso en los tratamientos del tórax hay algo fundamental y es el movimiento. Quiero que todos vean este video y pues ya vamos casi la parte final de mi charla, pero quisiera que todos pudieran ver este video para que nunca se les olvide lo siguiente. Entonces, esto que ven acá es un video filmado por mí en vivo. Esta es una gacela. Está la gacela acá y quiero que todos miren la pantalla con mucha atención. Esto es, estamos en Tanzania, en África, y esto es lo que va a pasar. Miren lo que va a aparecer acá. Y esto es un chita, un guepardo, y ese guepardo caza finalmente esa gacela. ¿Y por qué quiero que este video nunca se les olvide? Porque estos somos nosotros, Ahí le llaman, y sino esto a es esta, queremos finalmente tratar. Esa gacela es ese GTB, es ese tumor que perseguimos y todos nosotros somos este equipo de radioterapia. Solamente vamos a poder cazar esta gacela que se mueve. Tengan en cuenta eso. En el tórax las estructuras se mueven como la gacela y como el chita. Y necesitamos ser precisos, exactos, conformar la dosis y controlar el movimiento. Si no hacemos eso y no lo tenemos en cuenta, no vamos a terminar entregando el tratamiento donde queremos. ¿Por qué? Porque en el tórax, tanto las estructuras a riesgo como los tumores, dado el movimiento que tienen los pacientes, representan un desafío significativo para todos. Y hay varias estrategias de control del movimiento. Y más allá de que utilicen una u otra, hay unas que son más sencillas y otras que son más complejas. Y esto podría ser toda una charla aparte. Es que cada uno de ustedes, como la mayoría son tecnólogos en radioterapia,
se pregunten cómo estamos nosotros en nuestro centro tratando de controlar el movimiento, porque si yo no controlo el movimiento, es muy probable que esa chita no esté cazando esta gacela. Entonces, miren lo que pasa en los pacientes que tratamos con un tumor de pulmón. Miren cómo se mueve. Miren el movimiento que puedo tener del diafragma, aunque el tumor que es este que ven aquí en la parte superior, él no se mueve mucho, pero el diafragma se mueve de forma significativa. Y si no tengo esto en cuenta, es muy probable que la radiación no llegue. En tratamientos con la radiocirugía, necesitamos aún más ser precisos en el control del movimiento, porque cuando trato a un paciente con radiocirugía, normalmente trato el tumor y un margen muy pequeño porque entrego una dosis muy alta de radiación. Entonces, si no logro cuantificar ese movimiento, es muy probable que la radiación no termine llegando acá donde es el tumor. Entonces, cuando vamos a hablar, voy a hacer una revisión muy, muy rápida sobre los volúmenes de tratamiento para darnos una idea a todos. Cuando hablo de cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón se divide en dos grupos grandes, célula pequeña y célula no pequeña, pero más allá de eso, los que más tratamos nosotros son de célula no pequeña. Entonces, hay una guía para contornear esos volúmenes y tiene unas recomendaciones para la simulación. Entonces, que ojalá el TAC sea en posición de tratamiento, que los cortes sean cada 2 o 3 milímetros, que ojalá podamos utilizar una técnica de control respiratorio y idealmente un TAC en 4D. Cuando vamos a delimitar el tumor principal, es lo que vamos a denominar el GTB, y el GTB le vamos a dar una expansión. Miren que tiene una expansión de 5 a 8 milímetros. ¿De qué depende esa expansión? No depende solo del control del movimiento, sino depende de la histología del tumor. Si es un adenocarcinoma, el margen son 8 milímetros. Si es un escamo celular, el margen es 6 milímetros. Vamos a incluir los ganglios que estén comprometidos, que es lo que vamos a denominar como el GTB ganglionar y el CTB ganglionar. Y finalmente vamos a hacer un PTB. Y este PTB va a depender de cada centro si está controlando o cómo controla el movimiento respiratorio, cómo controla el movimiento de las estructuras blanco y de los órganos a riesgo. Y miren cómo va a quedar un plan al final de un paciente que tratamos con cáncer de pulmón. Vamos a tener el tumor principal, vamos a tener los ganglios que estamos comprometiendo, que digamos los ganglios que están comprometidos dentro del blanco tumoral, que son estos. Entonces tenemos dos GTBs, el GTB ganglionar, tenemos el GTB tumoral, vamos a tener un margen que es este, que es básicamente el que construye el CTB, que como les mostraba depende mucho de la histología del tumor, y al final vamos a tener un PTB y este PTB va a depender mucho de cada centro y de qué tipo de control o de qué incertidumbres maneje. Voy a aprovechar para hacer unas anotaciones. Miren cómo en este caso la médula espinal está muy cerca del volumen de tratamiento. Miren cómo el esófago está dentro del volumen de tratamiento. Es decir, el esófago en los pacientes con cáncer de pulmón que tienen compromiso ganglionar. Y si ven acá en la pantalla, en el centro, estos son ganglios comprometidos que tenemos que irradiar. Esos ganglios rodean al esófago. Entonces el esófago queda completamente, digamos, envuelto dentro del campo de tratamiento. Para hacer el tratamiento con radiocirugía en columna, tenemos una guía. Depende de la localización del tumor. Dependiendo de dónde esté la localización del tumor, asimismo podemos señalar cuál es el volumen y cuáles son las estructuras que vamos a incluir. Y usualmente construimos el CTB con esta guía de delimitación y al final hacemos el PTB. Y si quieren profundizar, acá está la referencia de este material que les vamos a dejar para que ubiquemos porque cuando hacemos radiocirugía en columna, la posición o el volumen cambia. Y recordemos que en el centro de toda radiocirugía en columna está ese órgano vital que es la médula espinal y por eso necesita de toda nuestra precisión y exactitud. En el cáncer de esófago, mírenlo acá, vamos a tener, un segundito que perdí mi láser. Acá lo que vamos a tener es el esófago, que básicamente
Esto incluye el drenaje ganglionar, tenemos el esófago acá atrásito y luego vamos a ver cómo el esófago se va moviendo. Recuerden que hablamos que él se mueve de derecha a izquierda y por eso es que al final lo vamos a terminar viendo más a la izquierda de la posición anatómica nuestra. Y cuando tratamos un paciente con cáncer de esófago, miren la posición del corazón. Esto no es algo menor, porque si yo no tengo claro que la posición de los volúmenes de tratamiento están justo posteriores al corazón, puede el corazón terminar recibiendo una dosis de radiación muy importante. Entonces, normalmente para los volúmenes tenemos un GTB, que es el tumor central, que en este caso es el que estoy señalando con el láser. Luego hacemos un CTB, que es un margen radial y también en superior e inferior. Y finalmente vamos a hacer un PTB. Dentro de ese CTB vamos a incluir los ganglios que están alrededor. En este caso, si ven la imagen superior de sus pantallas y a la izquierda de su pantalla, lo que van a ver es que está el tumor y este que está adicional dentro del GTB es un ganglio que está comprometido. El tratamiento con radioterapia y quimioterapia es un tratamiento curativo en pacientes con cáncer de pulmón. Miren este paciente, miren la masa que tenía. Esto es un tumor que se llama tumor de Pancoast porque comprime el plejo braquial en la parte cuando va pasando el plejo. Este tumor que está en el ápice pulmonar y miren cómo el tumor disminuye posterior al tratamiento con la radioterapia y la quimioterapia. Este es un paciente con una radiocirugía de pulmón. Utilizamos las imágenes del PET para guiar el tratamiento con radiación. Miren la diferencia en los márgenes que entre un tratamiento definitivo de pulmón, que fue el que les mostré hace un momento, y un tratamiento con radiocirugía, en el cual el margen es muy pequeño y está centrado alrededor del tumor. Y miren la respuesta final. El tumor desaparece, pero ¿qué tenemos acá? Neumonitis. Muy bien, la que les mostré hace un momento. Vamos a tener neumonitis y fibrosis porque es una consecuencia del tratamiento. No es porque hayamos hecho algo malo. Simplemente el pulmón sano con el efecto de la radiación se va a terminar transformando en neumonitis y fibrosis. La radioterapia es un tratamiento curativo y quisiera pedirles a todos, eh, estamos a 3 diapositivas de terminar mi parte de la charla, entonces quisiera que todos pongan muchísima, muchísima atención a lo que les voy a mostrar a continuación en pantalla. Esto que van a ver es un plan de tratamiento de un paciente curativo. Un segundo, un momento, ya. Miren, los volúmenes es un paciente que tiene el tumor, tiene compromiso mediastinal. Me voy a devolver para que lo podamos ver nuevamente. Mírenlo nuevamente. Estos son los volúmenes de tratamiento. Y tenemos en medio de todas las estructuras, todas esas estructuras que hablamos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder asegurarnos que el tratamiento lo estemos entregando bien? Y hacer un control de imágenes durante el tratamiento. Ojalá poder tener las imágenes de Convin. ¿Y qué pasaría si yo no posiciono adecuadamente el paciente? Entonces, miren dónde está el volumen de tratamiento, miren dónde está el esófago en este caso. Quiero que miren todos el láser y estoy señalando el esófago en este momento en el centro de la pantalla. Y va a correr el video. Este es el tumor, este es el combin. Miren la posición, como estoy teniendo y la relación. Si yo tengo un desplazamiento en el volumen, miren que estoy teniendo un desplazamiento porque ubiqué mal el paciente, porque no lo posicioné adecuadamente. Miren cómo el esófago va a terminar quedando completamente envuelto en toda la radiación. Ya está muy cerca, ya está prácticamente al límite de la radiación, pero lo que voy a terminar es que va a terminar dentro del volumen de tratamiento. Y miren lo que va a pasar también con la médula. Si tengo ese desplazamiento, lo que va a terminar pasando es que la radiación no va a llegar donde quiero que llegue y esas estructuras que les dije al principio de la charla, que son en serie y que son vitales para la salud de nuestros pacientes, van a terminar recibiendo una dosis que no queremos. Miren otra vez el mismo ejemplo. Está el esófago, está muy cerca de los volúmenes de tratamiento cuando tratamos un paciente con radioterapia mediastinal por el compromiso de alguno de esos niveles.
Y si yo tengo un desplazamiento, así sea un desplazamiento pequeño, lo que termina pasando es, miren cómo el campo de radiación termina desplazándose sobre el esófago donde no queremos que llegue. Eso sin contar el pulmón que está recibiendo dosis donde no queremos que llegue y va a generar una neumonitis donde no esperamos. La columna, que el hueso también es importante y va a recibir una dosis adicional. Y el corazón va a terminar recibiendo una dosis que no queremos que reciba. Entonces, puntos claves. Necesitamos conocer la anatomía normal para identificar sus alteraciones. En tratamientos con radioterapia en el tórax debemos considerar el movimiento. Siempre recuerden el video que les mostré y quiénes somos todos nosotros. Y la guía por imágenes, idealmente con un combin, va a permitir que la entrega del tratamiento sea mucho más segura. La radioterapia es un tratamiento curativo, pero requiere de un equipo multidisciplinario en el que todos estemos comprometidos en entregar altos estándares de calidad. Muchísimas gracias. Les va a quedar acá toda la referencia y la bibliografía de lo que hablamos. Y acá están. Los invito, si me pueden seguir, estas son mis redes sociales. Estoy en Instagram y en X. Todos invitados a seguirme y estos son mis correos donde pueden escribirme también sin ningún problema si queda alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias. Espero conectar con todos. Gracias, Alejandro. Increíble tu presentación del día de hoy. Felicidades. Creo que quedó bastante clara para todos nosotros y nos va a servir bastante. Tenemos un par de preguntas. No sé si te gustaría responderlas. Tenemos una de Liz que nos comenta cuál es la manera más acertada para la simulación de un paciente de cáncer de pulmón, ya sea con control respiratorio o con 4D, que va con medio de contraste. Bueno, yo creo que lo primero es que debemos saber que en nuestros países en Latinoamérica no disponemos de todas las opciones para hacer control respiratorio. Entonces el 4D, yo creo que el 4D es una opción de control respiratorio y no necesariamente es la única alternativa. Creo que debemos revisar, tenía como una de las diapositivas donde les mostraba que hay muchas opciones de hacer control respiratorio. Si tengo la posibilidad de hacerlo con 4D y puedo cuantificar las fases de la respiración y puedo cuantificar las 10 fases de la respiración, pues es lo ideal porque puedo representar el movimiento del tumor en cada uno de los movimientos de la curva respiratoria y eso al final se puede terminar traduciendo en disminuir el margen que estoy utilizando con el PTB y el ITB que estoy construyendo va a ser menor. Pero no creo que sea la única forma. Creo que yo he trabajado en diferentes centros y creo que lo más importante es ser consciente que existe un movimiento y que si existe un movimiento, yo puedo empezar a revisar cuáles son las estrategias de control respiratorio y empezar a tratar de utilizar alguna que sea viable o más cercana a lo que dispone mi centro. Por supuesto que todos podemos tratar de querer conseguir mejor tecnología, pero eso no siempre va a depender de nosotros. Pero si todos sabemos que el movimiento existe, vamos a hacer que todos empecemos a pensar cuál es de las alternativas de control de movimiento la mejor para mí. Perfecto, gracias. También Borjas nos pregunta, ¿la parte del pulmón que se ve afectada por el tratamiento puede ser cualquiera o solo el segmento del lóbulo tratado? Entonces, qué buena pregunta. Por eso les decía, entonces, no solo se afecta el que recibe la dosis del 100%, sino desde el que recibe el 20% de la dosis, que es, o sea, si uno lo mira, por eso les mostraba hace un momento una de las imágenes de la dosis, cómo la dosis se va regando. Entonces, desde que reciba más o menos en pulmón, estamos hablando de 20 grays, cuando es un tratamiento curativo a 60, desde esos 20 van a empezar toda esa área del pulmón puede terminar en neumonitis y en fibrosis. Entonces, y no es algo que es porque salió mal el tratamiento, es decir, es algo esperable como una consecuencia del tratamiento. Lo que sí no queremos es que una zona del pulmón que no debería recibir esa dosis la termine recibiendo porque yo no coloqué adecuadamente el paciente, porque no lo ubiqué bien, porque no le hice control de imágenes o dependiendo de la estrategia de control respiratorio que utilice, pues más pulmón sano puede terminar recibiendo esa dosis. Gracias, Alejandro. Marta tenía la mano levantada, pero me parece que se desconectó.
Entonces, bueno, creo que Omar nos pregunta sobre la bibliografía, pero esa estará subida en el Google Drive. También nos pregunta Dora para adenopatías, ¿qué margen recomienda dar? Bueno, Dora, esta es una pregunta buena y picante porque no hay un consenso en qué margen debemos utilizar para los ganglios. Si yo tengo en el mejor escenario posible y es que estoy haciendo un TAC en 4D, yo puedo mirar qué tanto se mueven esos ganglios durante todas las fases del tratamiento y lo que puedo terminar es haciendo algo que se llama como el tumor más el IGTV, es decir, tener el ganglio comprometido en todas las fases de tratamiento y luego el margen que voy a utilizar puede ser un margen muy pequeño. Otros grupos lo que pueden hacer es no incluir solamente el ganglio, sino toda la estación comprometida. Entonces queda dentro de la delimitación no solo el ganglio, sino toda la estación. Y al final, el margen que le voy a terminar utilizando a la estación es el margen del PTB que yo utilice. Entonces, ese margen podría ser alrededor de los 5 milímetros si yo, y esto es algo que hay que pensar muy bien, y es si el esófago está en la mitad de los ganglios que están comprometidos. Especialmente estamos hablando que hay estaciones como la 7 y la 8 donde la 7 es subcarinal y la 8 es paraesofágica, que si yo tengo compromiso en estas estaciones, el esófago está casi que comprometido. Entonces, es probable que necesite reducir el margen y una estrategia puede ser que el final de la dosis que voy a utilizar, que normalmente es 60, lo disminuyo hasta lo mínimo que sería 54 para tratar de no superar que el esófago reciba en algún corte axial más de 60, por eso de tratar de controlar la Dmax dentro de cada corte del esófago. Es algo que hay que hacer, digamos, cuando uno va a probar un plan de tratamiento en cáncer de pulmón. Uno debe tomarse el tiempo para revisar cada corte axial de todo el esófago para evitar que 60 Grays no crucen en ningún punto el esófago en un corte axial por completo, porque al ser un órgano en serie, como lo revisamos, eso puede terminar generando una esofagitis muy severa. Denilson, creo que tienes apagado el sonido. Gracias. Para finalizar por el momento, las preguntas sobre esta etapa, nos pregunta Juan si la neumonitis es reversible. La neumonitis cambia en el tiempo, muchas veces es asintomática, es decir, la neumonitis se presenta, estamos hablando en un 70-80% de los pacientes, los cambios que les mostré, pero solo los pacientes tienen dificultad para respirar o tos o síntomas en un 20 a un 30%. Entonces, es muy frecuente tenerla, muy poquitas veces es sintomática. Cuando la tienen, depende de la dosis de radiación que recibieron. Entonces, cuando yo he recibido una dosis tan alta como 60, va cambiando en el tiempo. Incluso con más tiempo, en las imágenes se ve, por así decirlo, más feo porque la fibrosis aumenta. Puede que disminuya el volumen del pulmón que está comprometido, pero él se va como cercando y al final va a terminar como en unas cicatrices fibróticas y si tú sigues un paciente por muchos años, lo que vas a terminar viendo es que 5 o 10 años después aún queda como una cicatriz del tratamiento que recibió. Entonces sí va resolviendo, pero también cambia en el tiempo y no es que necesariamente, digamos, desaparezca por completo. Gracias, Alejandro. Y un comentario que nos dejaba Borjas también, que es que hablábamos de la tecnología que teníamos en nuestros hospitales y en base a eso, pues, podemos tomar la decisión, pero él también nos comentaba que también depende del paciente y de la capacidad que tiene, por ejemplo, para retener la respiración. Nosotros una vez tuvimos un paciente que queríamos tratarlo de manera con breath hold, pero al final el paciente no pudo mantener la respiración y se tomó la decisión de tratarlo mediante un compresor. Entonces, gracias por el comentario, Borjas. Entonces, Denilson, que creo que es cierto, digamos que a veces lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno y no todos los pacientes van a clasificar para todo. Por eso digo que es más importante, perdón, es que es mi perrito. Es más importante tener muy en cuenta que
no todas las estrategias son para todos los pacientes y creo que eso es fundamental. Gracias, Alejandro. Creo que con eso damos por finalizada la primera etapa de esta lección del día de hoy. A continuación tenemos a Sandra Urrutia, que es tecnóloga en radioterapia en Charles Graspan Hospital en La Mesa, California, y ha estado con rayos contra el cáncer desde el 2020. Entonces, bienvenida, Sandra, y gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola, gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Este, He trabajado como ah, una terapista de radiación por 13 años y he visto mucho en mi tiempo como profesional y estudiante también. Aquí voy a compartir mi lectura. Si pueden ver Sí, a mi pantalla. Ok, se ve perfecto. gracias. Ok, hoy yo voy a hablar sobre el parte de simulación y parte del tratamiento. Am, con nuestros pacientes, el parte de simulación es el primer parte de la experiencia para los pacientes. A veces los pacientes se sienten, este, tienen miedo porque no saben lo que va a pasar en este tiempo. Es importante tomar su tiempo con su paciente, ver lo que pueden hacer, son sus límites del paciente para poner su paciente en el mejor posición posible. Soy parte del tórax. Aquí tengo una foto. Si pueden ver aquí, va a incluir los pulmones, vertebrales torácicas y el esófago, como ya habló sobre eso el doctor Alejandro. El simulación, esa cita del paciente, el primer cita va a ser la simulación. Aquí tengo unos ejemplos de que yo he trabajado, el tipo de máquina que yo he trabajado es el Philips y el GE Lightspeed. Am, y como les dije, esta cita normalmente es la primera cita del paciente. Dependiendo de los órdenes del doctor, lo que estamos tratando y, y lo que puede ser el paciente es cómo vamos a ver en qué posición vamos a poner el paciente. Utilizando los láseres en el cuarto y echándole ojo al paciente ya que esté en la cama, ver si su paciente está nivelado lo más posible y, y lo más derecho posible. Claramente, no todos los pacientes se pueden acostar, confortablemente en la cama. Hay cosas que podemos hacer para cambiar la posición del paciente. Aquí podemos ver que el paciente no está, está torcido por un lado, ¿sí? Y a veces usando, como les dije, los láseres en el cuarto, uno puede ver si las caderas están del un lado o si la cabeza está del otro lado. Antes de empezar el scan, pueden hacer eso y poner el paciente lo más posible derechamente en la cama. Configuraciones del tratamiento comunes, como los pulmones, el esófago, o el T-spine, como se dice, en el tórax, un tipo de, un técnico es hacer el scan con los brazos para abajo o tratar con los brazos para arriba. Aquí tengo un ejemplo de un paciente con los brazos para abajo, pero está en una máscara larga. Y con un headrest, el TIMO A, B y F, o A, B y F.
Aquí hay otros, pero el A y el B y el F son los tres que usamos más en la clínica. Aquí tenemos otro ejemplo de un setup para el paciente. Este es con un wingboard. El baclock aquí está, el TIMO A, B y F y el knee rest, que es este. Y este es para un setup con las manos para arriba. Tips para formar el baclock. A veces puede ser algo difícil formar el baclock, pero si le das forma a la bolsa antes que el paciente esté en la cama, es un poquito más fácil formar ya que el paciente está en la cama. Esta es una bolsa más grande, pero puede ver aquí que está bien formado al lado de los brazos y las piernas. Pero uno tiene que tener cuidado, porque si los lados están bien altos o bien grandes, su paciente no va a poder salir de la bolsa ya que esté hecho. So, tiene que tener cuidado. Y también a veces se pone un lip acá abajo del lado de la cama que está, la bolsa está hecho alrededor de la cama y ya que está hecho la bolsa, uno no puede sacar la bolsa de la cama porque está como locked. Oh, y el muffin top. ¿Sí saben lo que es un muffin top? Cuando su paciente está en la cama, tratar de no empujarlo tanto alrededor del paciente, o sea, empujar así como el muffin y que salga todo para afuera. Ya que, ah, ya que casi está terminado la simulación con el paciente, acuérdense donde está el tatuaje o tus crosshairs de los láseres, también ponle un tape en el backlog, su bolsa, para que, sorry, para que puedan ver dónde está acostado su paciente, para adentro, para afuera, izquierdo, derecho. Ok. Y acuérdense que cuando su paciente está en la cama o antes de que esté en la cama su paciente y tiene demasiado dolor y no puede permanecer acostado su paciente, acuérdense que sí pueden hacer cosas para ayudarle a su paciente. No forzar en una posición que no puede detener, porque ya que esté terminado su simulación, van a tener que ir a sus tratamientos todos los días y estar en esta posición todos los días. Si usted ve y si ustedes ven que no, realmente no puede detener esta posición, no va a trabajar para su tratamiento. So, en este caso, es mejor ayudarle al paciente que se acueste naturalmente en la cama, usando las cosas, los dispositivos que tiene para soportar su paciente, usar wedges, usar cosas que tiene disponible para ustedes, hacer lo más posible para su paciente. Posición de la barbilla es muy importante cuando están hablando sobre am, tratamientos de, de los pulmones, porque muchos pacientes no pueden acostarse en la cama y a veces están así más para arriba, pero tienen que tener la barbilla más para arriba, para acá, porque si no, la barbilla va a estar en el parte del tratamiento que no debería ser. O también puede mover la cabeza lado a lado y para arriba para que no esté en el área de donde estamos tratando. Ok.
consejos para el éxito. El paciente esté derecho y nivelado lo más posible y que puede mantener esa posición dependiendo en lo que estamos tratando 10, 15, a veces 20 minutos. Y también poner el paciente en una posición reproducible. Eso es lo más importante. Ok, protocolos típicos y estrategias para el éxito. Yo he trabajado con el máquina Lecta, el Versa HD, el Variant TrueBeam, el Variant Ethos y el Rad Exact. So yo soy más confortable con este tipo de máquinas. Técnicas de tratamiento, este, lo más que he visto con este tipo de tratamiento es el IMRT, VMAT y siempre con Image Guided Radiation Therapy o IGRT. A veces sí veo todavía 3D conformal, pero ya casi no se ve eso. So IGRT es el Image Guided Radiation Therapy. Es cualquier tipo de imagen utilizado para guiar la radioterapia. Y eso es usado con el OPI, el Onboard Imaging. Y el Onboard Imaging puede ser el MV-MV, el par ortogonal, el KV-KV, también pares ortogonales, o el CBCT, el Cone Beam CT, que es un mini CT scan que, que pueden usar antes del tratamiento. Y eso obtiene una imagen tomográfica del posicionamiento del paciente para compararlo con la tomografía de planificación. Y el CBCT es, es algo que usamos mucho en mi clínica. Casi todos los pacientes antes del tratamiento usamos el CBCT para verificar la posición del paciente. So, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está quemado la imagen aquí? Es porque el cuello es más chico que los brazos o el tórax. So, uno tiene que cambiar o ajustar el exposure de rayos X para ver más el cuello. También uno puede mover la pantalla del rayos X más para abajo si no estamos tratando esa parte. Y aquí con esta imagen, ¿uno puede ver dónde estamos en la columna? No, ¿verdad? No hay suficiente información para ver dónde estamos en este rayos X. So, ¿qué puede hacer uno? ¿Cuáles son, qué podemos hacer? Podemos hacer el rayos X más grande para ver más anatomía, que incluye la costilla o que incluye partes del pelvis, para ver exactamente en cuál vértebra estamos. So, cuando estamos usando el KV-KV orthogonal pair o par ortogonales, ¿vamos a alinear a hueso o tejido blandos? Para empezar, vamos a alinear al huesos, pero no podemos ver muy bien los tejidos blandos. Aquí puede ver en este video que mueve mucho. Oh,
Dame un segundito. So, aquí estamos alineando los huesos y puede ver cómo cambia un poquito el tejido, pero no se puede ver el detalle del tejido, de los tejidos blandos. So, para empezar, está bien alinear a los huesos, pero siempre tiene que tomar un CBCT después del KVKV. Es muy importante por el movimiento de la respiración, por el movimiento del tejido blandos. So, cuando están comparando imágenes, el movimiento del isocenter es vertical, lateral y longitudinal, vert, lat and long. Algunas clínicas tienen una cama que usa six-off, so 6 degrees of freedom o 6 grados de libertad, que también puede mover en el yaw, pitch and roll. So el yaw es la guiñada. Yo no sé si ese es el correcto palabra, y el pitch es para arriba y para abajo, y el roll, lado a lado. Y cuando estamos tomando, en mi clínica, como les dije, empiezo con los KVKVs, alienamos a los huesos y de ahí seguimos con el CBCT. Y si hay movimiento más grande después del CBCT, 2 centímetros o 1.5 grados en el sit-off, necesitamos repetir el CBCT. Y eso solo es parte de nuestro protocolo. Ok, y tenemos una pregunta. Y yo pienso que la pregunta es, ¿podemos alinear el tejido blando, por ejemplo, el bronquio, mediante imágenes de pares isométricos? A es no, se alinea con la anatomía ósea. B, no, se necesita una tomografía computarizada de haz cónico para visualizar el tejido blando. C, sí, mediante el uso de contornos. Y D, sí, si las imágenes son suficientemente nítidas. Quedamos con suspenso. La respuesta correcta es B. Ok, la No, mayoría. se necesita una tomografía computarizada de haz de CBCT para visualizar el tejido blando. Acuérdense que está bien empezar con un KVKV y hacer su image match a los huesos, pero no es una representación del tejido blando porque no lo puede ver muy bien. Tiene que seguir con un CBCT siempre. Y si no se puede, si no tienen CBCT, eso es algo diferente. Pero tienen, si utilizan CBCTs, es mejor hacer un CBCT para verificar dónde está el tejido blando, porque uno no puede ver muy bien este, en el KVKV, y a veces clínicas tienen MV y eso es algo más difícil ver los huesos y los tejidos blandos con el MV. So, el KV, si tienen CBCT, es mucho más mejor, especialmente cuando están tratando los pulmones, o otras partes mm, del cuerpo que se mueve mucho. Ok, como les dije, para alinear el tejido blando necesitas el CBCT. Y aquí hay un ejemplo de un CBCT. So, esa es la imagen de hoy y esa es la imagen, el DRR o la imagen de la simulación.
Lo voy a poner una vez más. Y puede ver aquí cómo tanto se mueven los huesos en relación a los tejidos blandos. So, uno puede ver que los huesos más o menos están en el posición como el CBCT o la simulación, pero los tejidos blandos están en una posición diferente. Ok. Y en este image match es el opuesto. So aquí puede ver que los huesos no están alineados como en el DRR, pero el tumor o el tejido blando sí. Y es importante porque los huesos, yo sé que no se miran que están en el mismo posición, pero no estamos tratando los huesos en este caso. En este caso estamos tratando el tumor que está en el pulmón. So, no es tan importante dónde están los huesos. En este caso es más importante dónde está el tumor, el área en que estamos tratando con radiación. Y este punto es bastante importante, como mencionó el doctor González Mota. Cuando estamos tratando cáncer de pulmón, hay diferentes escenarios. A veces estamos tratando un tumor que está solito y en esos casos solo hay que alinear como dónde está el tumor. Pero en otros casos estamos tratando un tumor grande, también el mediastino, y en esos casos hay que alinear los bronquios porque estamos tratando los ganglios linfáticos cerca del esófago y la médula espinal y es bastante importante tener todo bien alineado. No se alinea mismo cada cáncer de pulmón. Sí, depende de dónde está localizado. Y voy a complementar algo, y es que va a ser clave diferenciar el número de volúmenes que estoy tratando, porque si, por ejemplo, este es un caso como el que estamos viendo, que es una radiocirugía y solo quiero darle a este GTB, pues puedo verificar todo en la imagen que tenga el GTB completo, pero si es un caso de pulmón como los que les mostré, donde no solo tengo el tumor principal, sino tengo también ganglios o tengo otras estructuras, voy a tener que tener mucho más cuidado que no sea solo que esta masa está cubriendo por el PTB, sino que realmente todas las estructuras que tengo como blancos de tratamiento estén incluidas dentro del tratamiento. Entonces, por eso, como menciona Ben, creo que es fundamental como identificar el tratamiento que estoy haciendo. Todos son en el tórax, pero los blancos pueden ser uno o pueden ser un volumen mucho más grande y todos deberían quedar incluidos dentro del PTB. Y si no está pasando eso por alguna razón, pues identificar cuál es la razón, porque las razones pueden ser muchas. Si ustedes usan mucho estrategias de control respiratorio, a veces el patrón respiratorio puede cambiar. Entonces, uno simula a los pacientes de una forma y luego cuando los llevas al tratamiento, los pacientes pueden aumentar el derrame, pueden tener complicaciones, pueden tener cosas diferentes y si no lo están reproduciendo, de pronto valer la pena que le avisen a sus médicos que algo está pasando y a los físicos y devolverse en el proceso para entender si ustedes lo están haciendo todo correcto, qué puede ser lo que esté pasando, porque no es infrecuente que los pacientes cambian sus patrones respiratorios o pueden tener alteraciones en la anatomía
del inicio al momento en que ustedes están en el tratamiento. Tengo un paciente ahorita que estamos tratando el pulmón izquierdo y los dos lados del bronquio. So es más importante en ese caso porque es un área más grande que todo se mira bien en el CBCT y que no tienes que ser un poquito más, este, ah, es algo más difícil porque es un área más grande y a veces tienes que ver cómo puedes posicionar al paciente, para que puedas reproducir eso. En este caso, el paciente es paciente perfecto y siempre se pone en el mismo posición todos los días. So, no, no me da dolor de cabeza con ese. Ok, y como el doctor Alejandrés en el tratamiento de los pulmones, aquí puede ver qué tanto se mueve el tumor dentro del pulmón. Es, es mucho. So, los margins va a tener que ser más grandes. Típicamente, la amplitud de movimiento es más grande si está más abajo cerca de la diafragma. Mientras tanto, los tumores al apex del pulmón no se mueven tanto. Y todo eso se puede ver en el simulación. Cuando hace el 4D scan, am, casi todos los pacientes que vienen de simulación para el pulmón, hacemos el 4D scan. No importa en qué parte, solo para ver qué tanto se va a mover durante el tratamiento. Pero sí, los tumores en el apex casi siempre no se muevan mucho, como los tumores que están más cerca al diaphragm. So el margin va a incluir todo el movimiento. También hay tratamiento de gating, donde la radiación solo da el tratamiento en cierta parte del ciclo de la respiración. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Sandra, por la presentación del día de hoy. Creo que tuvimos bastantes ejemplos y bastantes técnicas que podemos utilizar para hacer el match. Eh, Veamos si tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta de Manuel que nos comenta, al momento de hacer la CBCT y el tejido blando está ubicado, al igual que el tumor. Mi pregunta en este caso, si existe mucho movimiento al resto de la anatomía, ¿cuánto sería el rango de movimiento o basta con que se case el tumor? Eh, Hola Manuel, digamos que si yo solamente estoy haciendo como el ejemplo un tratamiento con radiocirugía, yo lo que debo verificar es el movimiento que estoy teniendo, independiente del movimiento. Si tú ves el PTB y dentro del PTB el blanco está todo el tiempo dentro del PTB, estoy tranquilo, no voy a tener problema. Pero si es como el caso de Sandra, que o tienes la radiocirugía en ambos lados, del pulmón, o tienes otros blancos, porque a veces hacemos radiocirugía con múltiples blancos. Ahí puede ser, no todos los pacientes van a ser candidatos para hacer todas las lesiones al tiempo, porque dependiendo de dónde sea la lesión y como mencionaba Ben, las más inferiores se pueden mover mucho más. Entonces de pronto tengo que partir el tratamiento y hoy trato una lesión y el otro día otra o el mismo día, pero me centro en lesiones diferentes por sesión.
pero en general en radiocirugía, si tengo el PTB y tengo el blanco y estoy todo el tiempo que se mueve dentro del blanco, perdón, pero en la cámara lo estoy mostrando, voy a estar tranquilo. Sí, muchas gracias, Alejandro. Elaine también nos hacía un comentario sobre una de las técnicas que se pueden utilizar en caso de movimiento, es el compresor. No sé si tienen algún tip que nos pueda servir para el caso del uso del compresor. En mi clínica no lo usamos mucho, porque es más difícil. No nos ayuda mucho realmente, y el paciente no, no puede tener esa posición porque es más, a veces le duele por el compresión en el estómago. Y es algo que casi siempre que lo usamos, lo mandamos de regreso al simulación para hacer el 4D scan de nuevo y tratar de cambiar la técnica, porque casi no aguantan la compresión los pacientes. Así es, me parece que el compresor es una de las técnicas que es un poco más intrusivas, que como bien decía Sandra, puede incomodar al paciente y al final no se puede llevar a cabo la radioterapia si se usa esta técnica, entonces sí es algo que hay que tomar en cuenta. Alex nos comentaba que una de las principales variaciones es la pérdida de peso y en caso de que creo que esto es una pregunta que envuelve a todo el equipo, que en caso de pérdida de peso se debe de preguntarse a todo el equipo, radiooncólogo, físico, Sandra, y en especial el radiooncólogo, obviamente, si se tiene que resimular el paciente. Si ven que su paciente ha perdido mucho peso, siempre tiene que preguntarle al doctor y ellos van a hacer esa decisión. Y también depende dónde está el paciente en su tratamiento. ¿Está en el primer fraction, a mitad o más cerca a- al final? So, si ya está más cerca al final, a veces nuestros doctores casi nunca quieren hacer un resimulation, porque ya casi está terminado el paciente y dos, puede tardar más tiempo en que termine el paciente. Sandra, de acuerdo, digamos que yo creo que el tema de la pérdida de peso durante el tratamiento tiene dos formas como lo podemos cuantificar. Uno es seguir el peso de los pacientes, es decir, nosotros con el grupo de enfermería tenemos como el peso inicial del paciente y cuando son tratamientos largos tratamos cada semana de tener una medida. Adicionalmente, uno lo ve en los combin. Cuando uno va haciendo el combin, digamos que, no sé, por chiste, en Colombia a veces decimos como que es una liporradio, porque tú ves como la grasa va bajando en la medida de los tratamientos largos. Cuando es más de 1 centímetro, es muy probable que sea un momento para hablarlo con el médico y también con el físico para ver cómo esa diferencia en la grasa corporal del paciente y en el contorno puede influir en los volúmenes. Mm, Mi recomendación es, cuando es muy bajita, menos de 5 milímetros, probablemente no va a influir mucho, pero cuando empieza a ser más de eso, va a depender también la zona. El cuello no es igual a la pelvis. A veces en cuello, cuando empezamos a perder muy poquitos milímetros, pueden ser muy significativos por el tipo del volumen y el campo de tratamiento. Entonces, mi recomendación es tengan unos protocolos en su centro de forma como definida, es decir, porque a veces es difícil en el día a día como individualizar cada paciente, pero si yo tengo identificado que por zona anatómica y por número de milímetros que estoy viendo de diferencia en el TAC, sé cuándo yo igual puedo tratarlo o ya no lo voy a tratar esa sesión y lo voy a comunicar a los médicos para que Eu tinha tomemos una. deixado fechado a coisa. Comparto lo que dice Sandra y es, si el paciente está
muy cerquita de terminar, uno a veces no se siente tan animado a resimularlo porque va a depender del tiempo, pero también depende del tratamiento. En tratamientos largos, con impactos importantes como en pacientes con próstata y cabeza y cuello, es probable que a veces necesitan de resimulaciones, lo ideal es de pronto estarlos viendo para que la sesión y la resimulación tenga un efecto al menos una semana, porque digamos que si lo resimulo para recibir una sesión, pues el efecto final no es mucho, entonces va a ser clave que yo lo esté siguiendo y bueno, este paciente lleva una semana de cuatro, dos de cuatro, muchas veces sobre la mitad del tratamiento va a ser el mejor momento para tener uno y a veces, por ejemplo, no sé si yo justo tengo en tratamiento un paciente con un linfoma de un NK en cara y la hemos estado resimulando semanal porque el cambio es muy importante y el efecto en toxicidad es muy diferente y tiene una muy buena respuesta pero también una toxicidad significativa y creo que eso va a ser importante para cuantificar a los pacientes. Entonces creo que lo más importante es como que tengan en su centro unas medidas y si no los tienen, hablen con sus físicos, hablen con los médicos para que se sienten todos y digan, bueno, nuestra conducta como centro va a ser esta, lo que vamos a hacer es esto y creo que eso les va a facilitar muchísimo el flujo de tratamiento. En mi clínica, los doctores y las enfermeras ven a los pacientes una vez a la semana y las terapistas los vemos todos los días. So, como nosotros vemos al paciente todos los días, nosotros podemos ver el cambio, los cambios chicos o los cambios grandes. So, en esos casos, si tiene una pregunta o una duda, siempre pregunta al doctor a ver cómo quieren seguir con ese paciente. Y en unas de mis clínicas en UCSD tuvimos el ethos y el ethos am, nos deja hacer real-time planning y sí ayuda mucho en esos casos, porque puede cambiar los contours en ese tiempo que el paciente está en la cama. So, si hay cambios grandes, puedes cambiar su plan en ese momento sin hacer el rescan o resimulación. En el chat hubo pregunta sobre compresor abdominal y yo quiero recompensar a todos por su dedicación a los 440 participantes que quedan. Am, ¿Pueden ver mi pantalla? Esos son mis tips para el uso correcto de compresor abdominal. Debe poner el compresor lentamente sobre el estómago, así que está tocando, sí, pero no está empujando tanto y causando dolor. Eso no es la meta. No queremos hacer algo así. Y entonces, ¿qué es el efecto de solamente tocar el estómago? Estamos tratando de enseñar al paciente de cómo respirar sin empujar contra el compresor. Y hay dos maneras de respirar. Uno es la respiración con la diafragma, con el movimiento arriba y abajo de la diafragma. ¿Pueden ver? ¿Sí? Otra manera de respirar, y eso es la manera que nosotros queremos nuestros pacientes para no tener tanto movimiento, es movimiento circular, lateral, axial, con los músculos intercostales. ¿Sí? Y si el paciente respira así,
no va a estar empujando contra el compresor. Entonces, enseña al paciente, trata de respirar tranquilamente, no empujar contra el compresor y así va a lograr menos movimiento porque si estamos empujando o jalando el tumor de todos ángulos radiales, no va a mover el tumor. Y eso es algo que muchas clínicas hacen, pero si nosotros hacemos constricción sobre las costillas, va a ser imposible respirar así. Entonces, eso es opuesto de nuestra meta. Esto va a asegurar que el paciente está respirando así, con la diafragma. Entonces, eso no recomendamos hacer. Ok. Gracias, Ben. Bueno, creo que resolvimos todas las preguntas del día de hoy. Gracias, Alejandro, Sandra. Creo que todos aprendimos muchísimo con la lección del día de hoy. Ha estado muy importante. Gracias, Ben, por acompañarnos y a todos los participantes por estar una vez más con nosotros. Los esperamos el próximo sábado, siempre misma hora. El tema será el Total Body Radiation, muy importante, así que los invito a no perdérsela. Gracias por estar nuevamente con nosotros y un placer siempre. Gracias.